Buenos días compañeros y profesora. Mi compañera Hanna Patiño y yo, Ana Flavia Galeano, vamos a hablar sobre el paper que se denomina Conocimientos y retos futuros en genómica funcional y mejora molecular de la soja. La soja es una especie de planta de la familia de las leguminosas. Fue domesticada hace aproximadamente 5.000 años en China. Se cultiva por sus semillas de contenido medio en aceite y alto en proteínas. El enfoque sobre la soja se centra en mejorar el rendimiento del grano debido al creciente aumento de la población mundial y el aumento de las necesidades alimentarias a satisfacer. Por lo tanto, se apunta a la identificación de genes relacionados con el rendimiento y el desarrollo de estrategias de mejoramiento de la soja. Este artículo es una revisión de los avances de la soja en genómica funcional y los retos futuros de mejora genética. El progreso de los estudios del genoma de la soja. En el año 2010 se secuenciaron por primera vez dos genomas de referencia de soja, Williams e IT182932. La secuencia de nucleótidos del genoma de este último difería en un aproximado de 0,31% de la soja cultivada. Años más tarde se publicaron otros genomas, como por ejemplo el de la soja silvestre W05. Es importante resaltar que los cultivares tienden a estar menos relacionados entre regiones porque se crían para regiones geográficas específicas. Entonces, se necesitan genomas de referencia de variedades comerciales de diferentes regiones para facilitar el fitomejoramiento molecular de la soja. Y aunque los genomas de referencia ayudan a facilitar la genómica funcional, no representan la diversidad genética completa de una especie, especialmente en el caso de las grandes variantes estructurales. Por lo tanto, se necesitan pangenomas. Estrategias adaptativas para hacer frente a la deficiencia de nutrientes del suelo. El crecimiento y el rendimiento óptimos de las plantas requieren la cantidad adecuada de todos los nutrientes esenciales, pero no siempre se da en condiciones de campo, por lo que la soja adquiere mecanismos moleculares de respuestas a la deficiencia de nutrientes, específicamente de nitrógeno y de fósforo. Mecanismos de adaptación para responder a la deficiencia de fósforo. La deficiencia de este macronutriente esencial desencadena una serie de efectos negativos en la planta de soja. Entonces, la estrategia principal implica cambios en la morfología y la arquitectura de las raíces. Como podemos observar en la tabla PTF1, un factor de transcripción está implicado en la modificación de la raíz al unirse a EXPB2. El aumento de la expresión de estos promueve el crecimiento de la raíz y la absorción de fósforo. PHT1, un transportador de fósforo, promueve la absorción de ortofosfato. PHR25 se considera un importante regulador de la homeostasis del fósforo en la soja y PHF1 mejora la absorción de fósforo. Las fosfatasas ácidas púrpuras PAP17 y 21 se acumulan en condiciones de bajo fósforo e incrementan el crecimiento de la raíz vellosa. La sobreexpresión de ACP1 en raíces pilosas de soja aumenta la eficiencia del uso de fósforo en un 11 a 20%. El locus 1 de eficiencia de fósforo PE1 también contribuye a la adquisición de fósforo, siendo su alelo recesivo aún más eficiente. Y por último, ALMT5 promueve la liberación de malato de las raíces, lo que mejora la utilización de fósforo de fuentes poco solubles. De forma similar a las estrategias de deficiencia de fósforo, la mejora de la arquitectura de las raíces es también una forma eficaz de aumentar la absorción de nitrógeno. GPL20.4 es un gen candidato para mejorar la eficiencia en el uso del nitrógeno mediante la promoción del desarrollo de raíces laterales en soja. CBS21 es una proteína implicada en la respuesta al nitrato y la fijación simbiótica de nitrógeno. Una permeasa de aminoácidos de la soja AAP6A se expresa predominantemente en las células del parénquima del floema y del xilema y absorbe y transporta selectivamente aminoácidos neutros y ácidos.
Mecanismos moleculares de la fijación simbiótica del nitrógeno. Al igual que otras leguminosas, la soja forma nódulos simbióticos con rizobios compatibles para obtener nitrógeno para su crecimiento. A continuación se resumen los avances recientes en el conocimiento de la nodulación de la soja. Primeramente, hablaremos de la señalización temprana y crosstalk entre la soja y los rizobios. Para atraer a los rizobios, las plantas segregan sustancias químicas en la rizósfera, en condiciones de bajo contenido en nitrógeno. En las raíces se exudan isoflavonoides que actúan como señales para inducir la expresión de genes de nodulación en los rizobios. Por ejemplo, la isoflavona sintasa de la soja, o IFS, inducida específicamente por el rizobio Bradyrhizobium japonicum. Organogénesis y desarrollo de nódulos. Se sabe desde hace tiempo que las hormonas vegetales controlan la organogénesis de los nódulos. La auxina juega un papel clave en la promoción de la organogénesis de estos, y las proteínas asociadas a la auxina están implicadas también en la nodulación. Por ejemplo, TIR1 y AFB3 participan en el desarrollo de nódulos a través de la señalización de la auxina. La autorregulación de la nodulación. La producción de más nódulos no significa necesariamente un mejor crecimiento de la soja. La nodulación es un proceso que requiere mucha energía. Entonces la formación excesiva de nódulos exige más fotosintatos y pone en peligro el crecimiento de la planta. Por lo tanto, las plantas huésped desarrollan una señalización sistémica a larga distancia para controlar el número de nódulos por planta, denominada autorregulación de la nodulación. La quinasa receptora de autorregulación nodular NARK es el gen causante de la supernodulación en la soja. Y micro R172C juega un papel clave en el control del número de nódulos. Los genes de inmunidad de la planta controlan la especificidad simbiótica. Los sistemas inmunitarios de las plantas huésped pueden distinguir entre cepas específicas de Rhizobium y excluir otros microorganismos del suelo, lo que se denomina especificidad simbiótica. La especificidad simbiótica limita el número de cepas de Rhizobium con las que las plantas huésped pueden asociarse para asegurar una fijación simbiótica de nitrógeno efectiva. Se han identificado varios genes dominantes de resistencia de la planta, por ejemplo, RJ1, 2, 4 y RFG1, que restringen la nodulación a cepas específicas de Rhizobium. ¿Cómo afectan las señales ambientales a la nodulación de la soja? La luz induce el factor de unión STF3 y 4 y FT2A, que promueve organogénesis de los nódulos. En el caso de la salinidad, el número de nódulos se reduce significativamente. La expresión de la quinasa K2,8 se induce fuertemente bajo condiciones de alta salinidad y reprime directamente dos genes de la vía de señalización de la nodulación, NSP1A y NSP1B, para inhibir la formación de nódulos bajo estrés salino. También pueden afectar otros factores ambientales como la temperatura, sequías e inundaciones. Tolerancia al estrés biótico y abiótico en la soja. Dentro de lo que es estrés biótico tenemos patógenos que afectan a la soja, como son el virus del mosaico de la soja, que se clasifica en 7 patotipos principales, de G1 a G7. Además, se han identificado 5 locis dominantes resistentes al virus del mosaico de la soja, que son RSV1, 2, 3, 4 y 5. Luego tenemos el nematodo del quiste de la soja, que es un patógeno devastador de la soja que causa importantes pérdidas económicas en todo el mundo, y solo se han identificado 2 loci principales de resistencia al nematodo, localizados en los cromosomas 18 y 8, que son RHG1 y RHG4 respectivamente.
Por último tenemos la podredumbre de raíz y tallo causada por un patógeno o miceto. Es una enfermedad destructiva de la soja transmitida por el suelo en todo el mundo y solo un locus RPS11 es responsable de la resistencia. Buenas, mi nombre es Ana Patiño y a continuación le voy a estar hablando sobre el estrés. El tiempo de floración desempeña un papel clave en la adaptación regional. En la imagen, los principales genes controlan la época de floración de la soja. Los alelos dominantes los genes de la floración contribuyen a la adaptación de la soja a distintas latitudes. La arquitectura de la planta determina el rendimiento. DT1 y DT2 son los principales controladores de la altura de la planta, la longitud de los entrenudos y el número de las ramas y semillas son los principales. La cantidad y la calidad de las semillas son los principales objetivos de la selección. Morfología de las semillas. Retos y perspectivas de futuro. Con las nuevas técnicas de mejora genética se pueden aprovechar los recursos silvestres para mejorar la resistencia de la soja. La heterosis es un enfoque potencial para la mejora de la soja. La soja es una mejora rápida mediante predicción y selección genómica. No se ha informado el uso. Muchas gracias, eso fue todo. Esperemos que hayan disfrutado de la exposición.